abrazo grande para ti, para Gaby, para mis hermanos que están allí de la amada iglesia de Cabramata Wedge. ¿Ah? Una linda y hermosa comunidad hispana. Me imagino que además de usted hay otros chilenos por allí, de haber colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, argentinos, ¿o no? Seguro que sí. Es Cabramata Wedge. Qué lindo, qué lindo. Mis hermanos, un abrazo para ustedes, Dios les bendiga, reciban un abrazo. Me dicen que también está la iglesia Blacktown Spanish, ahí la iglesia hispana también de Blacktown. Dios los bendiga, un abrazo grande a cada uno de ustedes, reciban un abrazo desde aquí del sur de Chile, en el corazón de la Araucanía, con toda la fuerza colombiana. Y usted dice, ¿qué hace un colombiano predicando desde el sur de Chile a una iglesia en Australia? Bueno, la misma pregunta que yo haría a usted. ¿Qué hace usted, un peruano, un argentino, mexicano, escuchando a un pastor colombiano que predica desde Chile, pero usted lo escucha en Australia, ¿no? Estos somos hijos de las diásporas, amados hermanos, somos hijos de la diáspora, somos hijos de esta generación que en algún momento salimos por alguna circunstancia. Estamos acá en Chile ya hace aproximadamente 16 años con mi esposa, con mis dos hijas, todas ellas colombianas también, pero el Señor nos regaló un ministerio aquí en este lindo, maravilloso lugar de Chile, en el sur, donde desarrollamos nuestro ministerio en la Asociación Sur Austral de Chile. Aquí administramos aproximadamente 20 congregaciones, lo lindo y lo maravilloso que la mayoría de ellas están en zona rural, así que la experiencia de trabajar acá es una experiencia única y maravillosa. Después de haber trabajado unos 8 años en la capital, en Santiago, no me cambio por nada ni por nadie el trabajar en este lindo lugar de Chile. Como alguien, ¿no? En Chile, la tierra del pastor Leandro, una copia feliz del Edén, así dice el himno de Chile. Un abrazo para cada uno de ustedes, Dios me los bendiga en esta mañana. Reciban una vez más, repito, mi abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Acá son las 9:39 minutos de la noche, ya es viernes, nos preparamos para abrir los templos mañana, ya comenzaron los templos a abrirse. Nosotros manejamos aquí un distrito en dos comunas. Las dos comunas ya están en fase 4, ¿no? Que ya nos permite una persona por cada 2 metros en nuestros templos, lo cual nos favorece en gran medida porque nuestros templos son relativamente pequeños y en la mayoría ya con este aforo entran la mayoría de miembros de iglesia después de este año y medio. Y bueno, esperamos que ustedes también allí, mis hermanos, no sé en qué etapa están, no sé en cómo va su protocolo, pero que de a poco también se vayan abriendo los templos y de a poquito también ustedes puedan ir teniendo la alegría, el gozo de volver entre muy poco tiempo al templo, que eso no se cambia por nada, ¿ok? Voy a pedirte que abras conmigo tu Biblia, allí en el libro de Efesios, el libro de Efesios. Acompáñenme por allí al libro de Efesios. Vamos al capítulo. El capítulo que vamos a leer es Efesios capítulo 5, ¿no? Extrañamos el amén. Nos hace falta mucho ese amén, pero vamos a tener que hacer uso de las redes sociales. Así que si usted quiere colocar un amén y tiene por allí la señal de Facebook por donde se está transmitiendo, coloque un amén ahí para que podamos tener también una interacción. Me acostumbro mucho a esa interacción. Efesios, lea conmigo, Efesios capítulo 5, el capítulo 5, el versículo 15 al 16. Capítulo 5, versículo 15 al 16, dice allí la palabra de Dios. Entonces mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Parece que el apóstol Pablo está hablándole a una iglesia que tiene una gran cantidad de desafíos.
Da la impresión que el apóstol Pablo estuviera hablándole a una iglesia con problemas, con amenazas serias, ¿no? Y esta declaración que el apóstol San Pablo hace tiene algún tipo de relación para nosotros, primero porque vivimos en el tiempo final, y segundo por esta característica que el apóstol Pablo da del tiempo. No habla de tiempos buenos el apóstol Pablo, dice, este es un tiempo malo, este es un tiempo difícil, un tiempo complicado para la iglesia de Éfeso de manera particular. Eh, y podríamos mencionar algunas cosas, ¿no? Que hacían que la iglesia de Éfeso fuese sometida, estuviera experimentando el peligro, la amenaza de los tiempos que estaban viviendo. Pero yo quisiera que de alguna manera nosotros estudiáramos esta noche algo que sea más relevante para nosotros con respecto al tiempo que estamos viviendo. Dejemos al apóstol Pablo allí con nuestros hermanos de Éfeso. En primer lugar, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a que observemos los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Nos está dando un ejemplo. La iglesia no puede dejar de mirar a su alrededor. La iglesia, el pueblo de Dios, no puede dejar de mirar a su alrededor. Necesitamos siempre mirar los tiempos en los que estamos viviendo. Jesús hizo mucha referencia a eso. Pero hoy estamos ubicados en una etapa donde en algunos países estamos superando los momentos más difíciles que nos ha traído esta pandemia, y algunos todavía están pasando momentos difíciles, ¿no? Hemos perdido seres amados, cercanos, hemos atravesado cualquier cantidad de dificultades, hemos asistido a cientos de funerales, eh, hemos visto en nuestra generación, hemos experimentado en nuestra generación el impacto de una pandemia. Las estadísticas y proyecciones para la era posmoderna no son muy alentadoras. Hay diferentes opiniones de expertos, diferentes estudios, múltiples estudios, proyecciones que auguran un panorama muy complejo después de la pandemia. A eso usted puede sumarle los problemas que ya el mundo y nuestra tierra traía, ¿no? Y que Australia también ha sido víctima de algunos de ellos, como el calentamiento global, la cantidad de incendios y situaciones que de alguna u otra manera parece que a cada país en el mundo le toca sufrir algo. Esta vez nos tocó a todos por igual, sin distingo de raza, sin distingo de posición. Aquí no hay nación más pobre, más poderosa que otras. Todos por igual hemos sido desnudados en nuestra fragilidad. Entonces, los vaticinios no son muy alentadores. En el área de la economía, se cree que el mundo ya entró en una segunda pandemia. Aquí en Chile, por ejemplo, se creía que Chile entraría en una etapa de endeudamiento a partir del 2025. Sin embargo, los estudios frescos dicen que Chile en el 2022, el otro año, se anticipará a los efectos de un endeudamiento anticipado, ¿no? Por lo costoso que ha resultado esta situación, donde vivimos en Chile, un país mayormente, un estado mayormente asistencialista, ¿no? Donde hay bonos para una cosa, hay ayuda para esto, bonos por diferentes circunstancias, y se están consumiendo todos los recursos, ¿no? Y en muchos países esto está pasando exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el plano social, se cree que se recrudezca un descontento, hay una frustración social, ya que antes había estado establecido en muchos países de América Latina sobre todo, pero a raíz de esto se cree que el estado de frustración también pueda exacerbarse o ser mucho más acentuado. En el plano político, el panorama no es muy alentador. También eh, ya hemos comenzado a escuchar junto con este concepto, cuando comenzó la pandemia, nosotros comenzamos a escuchar algunos opinólogos, voy a utilizar la expresión, o algunos expertos reconocidos a nivel mundial, hablar de un nuevo orden mundial, hablar de un reseteo, hablar del reposicionamiento geopolítico, hablar de un reordenamiento en nuestra tierra, de los poderes en esta tierra, ¿no? Y en algunos otros países el manejo de la pandemia no ha sido muy alentador, lo cual implica que la opinión pública también castigará fuertemente a los gobiernos que le ha tocado manejar esta crisis. Por su parte, en la salud mental no son tampoco muy alentadores los informes que nos dicen que producto de esta pandemia hay muchas personas que están sufriendo enfermedades del orden mental, en ansiedad, hay una cantidad de terminologías nuevas que se están utilizando producto de todo este periodo de encerramiento, de cuarentena por el que hemos estado viviendo, ¿no?
Y si lo vemos en el plano religioso, bueno, tenemos que decir que un actor importante durante este periodo ha sido el plano religioso. Y yo quisiera solamente mencionar dos aspectos importantes para ustedes, hermanos queridos. Uno de ellos, el papel protagónico que Francisco ha tenido durante todo este tiempo, ¿no? No solamente durante la pandemia, sino un poco antes de la pandemia, con la publicación de la encíclica Laudato Si, el 2015, ¿no? La excusa o la justificación de esta encíclica es la salvación del planeta, erradicar la pobreza, erradicar la injusticia social, los aspectos políticos y religiosos del mundo. Tenían que buscar una forma de servir de alguna manera para liberar la pobreza, para sacar al mundo de la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, si nosotros notamos algunos detalles, por ejemplo, de esa encíclica, el Papa Francisco dice, necesitamos una conversación que nos una a todos. Necesitamos fortalecer la conciencia que somos una sola familia humana, que no hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia. O sea, dice, no es el tiempo de la indiferencia, dice Francisco. Luego, el 2020 publicó otra de sus cartas apostólicas, Fratelli Tutti, Fraternidad y Amistad Social, donde él hace un llamado directo a acabar con estas desigualdades. ¿Saben? Hubo un personaje que llamó mi atención cuando explotó la pandemia el año 2020, en una entrevista por ahí en el mes de marzo, abril, Henry Kissinger, uno de los ideólogos del nuevo orden mundial que trabajó cerca a George Bush padre, él dijo que la pandemia del coronavirus alterará el orden mundial para siempre. Así lo explicó. Cuando termine la pandemia del COVID-19, se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado. La realidad es que el mundo nunca será el mismo después del coronavirus, dijo esto, ¿no? Entonces, discutir ahora sobre el pasado solo hace que sea más difícil hacer lo que hay que hacer. Y entonces él dice, el desafío de los líderes del mundo hoy es manejar la crisis mientras se construye el futuro. El fracaso podría incendiar al mundo. Interesante. Tenemos que construir el futuro, dice él, ¿no? Tenemos que construir el futuro. Yo parto de aquí con una pregunta para ustedes esta mañana, allí en Australia. ¿Podrá el hombre construir un mejor futuro? ¿Podrán todos los reyes de la tierra, por muy poderosos que sea, podrá Francisco ayudarnos a construir un mejor futuro en esta tierra? ¿Podrán los reyes de la tierra, las mentes humanas, lograr una reingeniería que permita sobreponernos a las crisis que estamos viviendo? Y todo este elemento terrible que nos deja el coronavirus, ¿no? Bueno, tenemos que ir a la Biblia. La Biblia nos plantea un desafío. Cuando la Biblia nos habla del futuro, hay textos en Apocalipsis, en Isaías, en Daniel, que si bien nos muestra que el futuro no es muy alentador para la tierra, sí lo es para el pueblo de Dios, ¿no? Apocalipsis capítulo 6, del versículo 12 al 17, en el sexto sello, el apóstol Juan registra una descripción de eventos que son aterradores, son angustiantes, desesperantes para el mundo impío, a tal modo que los reyes de la tierra, frente a los juicios de Dios que han de caer sobre la tierra, los reyes de la tierra prefieren esconderse en las peñas, en los montes y ser atrapados por ellos antes que enfrentar la justicia divina, que enfrentar el rostro del Cordero de Cristo Jesús, de enfrentar los juicios de Cristo. Eso lo registra Apocalipsis 6, 12 al 17. Y entonces hacen una pregunta: ¿quién podrá estar en pie? Bueno, luego aparece el capítulo 7 de Apocalipsis, que es un intertanto, es un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello, en donde Juan introduce el sellamiento para el pueblo de Dios, una obra que Dios tiene que realizar, habría de realizar en su pueblo antes de que comiencen a caer los juicios sobre la tierra, ahora y antes de su segunda venida. Luego, cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17, encontramos decretos de muerte, encontramos en el libro de Apocalipsis, allí vamos a descubrir que no son tiempos buenos
al menos para el pueblo de Dios en Apocalipsis 13, porque se prohibirá una adoración, se amenazará la libertad de conciencia. Entonces los poderes fácticos en esta tierra intentarán obligar al pueblo de Dios a seguir un sistema falso de adoración, so pena de que su vida sea quitada. Isaías capítulo 24, del versículo 3 al 11, menciona, parece que estuviese mencionando lo que está pasando hoy día, cuando dice el profeta que se acabará, se desterrará la alegría de las calles y de las puertas hacia adentro solamente habrá dolor. Y luego, Daniel capítulo 12. Hablando de el tiempo y será tiempo de ira, fue desde que hasta entonces todos los que se hallen escritos en el libro, todos los que se hallen escritos en el libro, dice el apóstol, el profeta, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Me dicen por aquí que se fue el audio, vamos a revisar. Ya volvió, gracias. Ya. Ok, muchas gracias. Entonces, estamos en Daniel capítulo 12. Estamos en Daniel capítulo 12. No, según el profeta, siempre se no empieza hablando de la acción de su pueblo. Sí, menciona dos veces en el versículo la liberación, liberación, hermanos queridos, necesitamos liberación solo cuando estamos atrapados. Solo cuando estamos atrapados necesitamos liberación, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algún detalle importante a partir de este estudio, ¿no? Varias cosas que yo quisiera mencionar aquí. La Biblia nos habla de tiempos difíciles, pero también nos habla de esperanza. La Biblia nos habla de tiempos difíciles, pero también nos habla de esperanza, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allí. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, el apóstol, el profeta dice, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El profeta está señalando un tiempo. Ustedes saben que capítulo 12 de Daniel es la continuación del capítulo 11. Y los eventos descritos allí son los eventos descritos en este periodo justo en el que nosotros nos encontramos. El profeta Jeremías también habla de un tiempo de angustia, del cual nosotros conocemos mucho, hemos oído mucho hablar acerca del tiempo de angustia, pero el conflicto de los siglos, la sierva del Señor dice que cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre los hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. Habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describirla. La sierva del Señor, cuando describe el tiempo de angustia de Daniel y que menciona a Jeremías en el capítulo 30, dice que ese tiempo de angustia tendrá una relación cuando termine la mediación de Cristo, cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra, cuando la obra intercesora de Dios termine, cuando se termine el tiempo de gracia. Esos poderes descritos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 13, esos vientos destructores que están siendo contenidos hoy día,
para darle tiempo al cielo de sellar a su pueblo cuando esos poderes sean soltados, cuando termine la gracia, la misericordiosa intervención de Cristo. Entonces dice la sierva del Señor, con furia indescriptible, todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos descenderán sobre el mundo y habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describirla. Luego, el versículo dice que hay liberación, hay angustia, sí, pero hay liberación. ¿Y esa liberación para quién es? El versículo nos dice que esa liberación es para los que están escritos en el libro. ¿Cuál libro? Todos los que se hayan escritos en el libro. Bueno, aquí cuando nosotros entramos a este punto, ¿no? En el libro de Daniel capítulo 7, se le muestra al profeta el inicio del juicio investigador allí. Daniel introduce en su libro el juicio, ¿no? Y el tiempo final, hermanos queridos, coincide con el juicio investigador que se le mostró a Daniel en la visión. Por eso nosotros creemos que el último periodo de la iglesia, aparte en el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo, y el nombre que se le da a este periodo de la iglesia precisamente es la Odisea, que significa el juicio del pueblo o el pueblo es juzgado. Porque nosotros justamente nos encontramos en este periodo. Nos encontramos en el momento exacto cuando tenemos que compartir el cumplimiento de nuestra misión con el desarrollo del juicio en el cielo. O sea, paralelo a este tiempo que vivimos, se está desarrollando el juicio en el cielo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra juicio, el juicio resulta ser una palabra que asusta, que amedrenta, que intimida, ¿no? Porque todo juicio trae como consecuencia un veredicto. Pero para el pueblo de Dios, el juicio debe representar confianza, tranquilidad, porque de antemano Dios ha asegurado liberación para su pueblo. Porque Dios ha sido un juez justo. Dios entregó su juicio a Jesucristo. Por lo tanto, podemos tener confianza, como dice Hebreos. Podemos entrar con seguridad y confianza al trono de la presencia de Dios. Bueno, cuando su nombre fue escrito en el libro de la vida, cuando usted entrega su vida a Cristo, cuando nos venimos al Señor, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, se describe muy bien en diferentes frases, en diferentes versículos, en diferentes textos, que los que no son fieles a Dios, sus nombres no están allí escritos, que los que se entregan a Cristo, sus nombres están allí escritos. Que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. En Filipenses 4:3, por ejemplo, Pablo creía que su nombre y el de sus colaboradores estaba escrito en el libro de la vida. Jesús, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20, enseñó que es motivo de gozo que nuestros nombres estén en el cielo. Y por allí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Dios promete no borrar el nombre del libro de la vida a quienes logren vencer. Entonces, podemos tener certeza y seguridad, hermanos queridos, de que nuestra liberación está asegurada. Ahora, si bien en el capítulo 12 nosotros observamos que hay un tiempo de angustia para el pueblo impío y hay un momento de liberación para el pueblo de Dios. Esta expresión de Daniel capítulo 12 trae a mi mente la relación que tenemos con aquella experiencia que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Y allí quiero que vayas conmigo. Acompáñame, por favor, al libro de Éxodo. Abre tu Biblia y vamos allí al libro de Éxodo, capítulo 11 y 12. ¿Ya? Éxodo 11 y 12. Y vamos a encontrar algo bien significativo, bien particular ahí, ¿no? Estamos bien con el audio, ¿no? Estamos bien. Ok. Ahora estamos en Éxodo capítulo 11. Capítulo 11. Noten ustedes lo que vamos a ver aquí, hermanos queridos. Noten ustedes lo que vamos a ver aquí. Gracias. Capítulo 11. Hay un castigo para Egipto. Ustedes saben que Egipto representa el ateísmo. El faraón ha desafiado a Dios. Dios se propone juzgar a esta nación.
Faraón representa este tipo de poder ateo que se opone al poder de Dios, que desafía a Dios. Entonces las plagas están determinadas a caer solamente sobre los impíos, no sobre el pueblo de Dios, solamente sobre los egipcios, ¿no? Entonces vamos a observar aquí un tipo de juicio de Dios contra los que oprimen al pueblo de Dios. Este es un tipo de juicio de Dios sobre un poder que no solamente es ateo, sino que además oprime al pueblo de Dios, ¿ya? La muerte, en este contexto, estaba contemplada solamente para los primogénitos egipcios, ¿no? Y el clamor y el dolor estaba profetizado solamente para las casas de los egipcios, no para las casas de los israelitas. Por otro lado, nosotros cuando leemos aquí, dice la palabra de Dios en el versículo 7, Éxodo 11:7, pero entre los israelitas, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Qué interesante. Ni siquiera las mascotas del pueblo de Israel moverán su lengua, serán tocados. Porque Dios quería hacer una diferencia entre el pueblo egipto que deshonraba a Dios, que desafió a Dios, y entre el pueblo que adoraba a Dios. Dios quería hacer una marca, Dios quería hacer una diferenciación. Y usted te pregunta, ¿por qué? ¿Cuál era la razón por la cual Dios quiere hacer una diferenciación entre esos dos pueblos? Bueno, en primer lugar, para mostrar que Él era Dios. Que Él era Dios. Mira lo que dice la sierva del Señor cuando hayas un comentario al respecto. Dice que si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños, sus manadas, hubiera llevado a Egipto a su arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos en esta 10ª plaga. Pero la nación había resistido tercamente al mandato o al mandamiento divino, y el golpe final estaba a punto de darse. Patriarcas y profetas. Mientras esto pasa contra el pueblo egipcio, Dios también prescribió de antemano cómo el pueblo de Israel debía comportarse para poder adquirir la liberación aquella noche. Y ahora pasamos al capítulo 12. Y allí en el capítulo 12, Dios le habla a Moisés y le da una cantidad de orientaciones que el pueblo debía seguir, que debían admitir. Por ejemplo, debían tomar un cordero macho de 1 año y sin defecto, lo tomaban el día 10, lo ponían en descanso en su casa, y el día 14 era sacrificado al atardecer. Aquí está la Pascua, y aquí comienza esto a prefigurar la muerte de Cristo. Lo que nosotros vimos aquí con este cordero es exactamente, lo que vemos acá es exactamente lo que va a pasar con Jesús en su sacrificio, porque Jesús estaba siendo prefigurado en esta ofrenda de cordero, en la ofrenda de la Pascua, ¿no? La sangre del cordero debía ser untada con un hisopo en la puerta, en el dintel de la puerta, en los 2 postes de la casa, y era una señal para que el ángel, cuando venía a ejecutar la muerte, pasara de largo. Por eso se llama la Pascua, la Pesaj, pasar por alto. Pesaj significa pasar por alto. La noche que el ángel de Jehová pasó por alto, la noche que Dios pasó por alto la casa de Israel. Y la señal distintiva era la sangre de un cordero que había sido sacrificado en el interior, y que ahora su sangre estaba protegiendo esta casa, estaba protegiendo este hogar de alguna manera. Los miembros de esa familia, al sacrificar el cordero, estaban depositando su confianza en aquel cordero que habría de morir en lugar de ellos, y que por lo tanto, al cumplir esos mandatos divinos, seguir al pie de la letra aquellas recomendaciones de Dios, podrían estar seguros y la muerte no llegaría a ellos. A la noche, el cordero debía ser asado completamente al fuego. La historia también dice que tenía que incluir las patas y los interiores. La carne debía ser comida acompañada con pan sin levadura y con hierbas amargas, ¿no? Es como en Chile, es un típico asado de cordero con pan amasado, típico en el sur de Chile. Si quedaba parte del cordero, debía ser quemado a la mañana. No podía quedar nada crudo sin comer hasta la mañana, tenía que ser consumido, quemado. Y había un detalle que menciona la Biblia, y en el capítulo 12, debían comerlo apresuradamente, ceñidos con un cinto, calzados y preparados para salir. En el versículo 11
tú observas ese detalle. Éxodo capítulo 12, versículo 11 dice, lo comerás así, ceñida y vuestra cintura, las sandalias de vuestros pies puestos y vuestro cordón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es la Pascua del Señor. Una característica de la Pascua, amigos queridos, hermanos queridos, es que había que comerla con una actitud de urgencia. Pero tenían que estar preparados porque en algún momento el ángel pasará y Dios le daría la orden para liberar al pueblo de la opresión del faraón. Un detalle interesante que Dios marcó en el contexto del tiempo. Ahora, a medianoche, Dios pasaría en medio de Egipto para herir a todo primogénito, tanto de los hombres como las bestias, y ejecutaría su juicio sobre los dioses de Egipto. Y ese día debía ser un día memorable por el resto de las generaciones, y gran parte del pueblo judío todavía hoy celebra la Pascua para recordar aquel acto portentoso de la liberación de Dios de un poder opresor. Antes de ejecutar la sentencia, Dios, por medio de Moisés, instruyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto, sobre todo para librarlos de la plaga inminente. Hay un tipo de plagas que van a caer sobre la tierra que tienen como propósito alertar, despertar al pueblo de Dios. No dudo que la pandemia sea una de ellas, independientemente de dónde haya sido el origen o la causa. La Biblia anticipó que había un tipo de plagas que caerían sobre la tierra con el propósito de despertar al pueblo de Dios. Pero también Apocalipsis menciona 7 postreras plagas que no están destinadas para caer sobre el pueblo de Dios, sino sobre aquellos poderes que oprimirán al pueblo de Dios. Es bueno que usted tenga clara esta diferencia, porque Dios va a hacer un juicio cuando derrame los juicios, sus castigos sobre la tierra, y Dios quiere hacer una diferenciación. Por eso en Apocalipsis 7, antes de la segunda venida de Cristo, que es el séptimo sello, se introduce el sellamiento. Entre el sexto sello y el séptimo sello se introduce el sellamiento porque Dios quiere preservar a su pueblo. Porque Dios no quiere perderte a ti, no quiere perder a su iglesia, no quiere perder a su pueblo. Pero mencionemos algunos detalles importantes, hermanos queridos. Por ejemplo, ¿por qué tenía que tomarse la sangre y pintarla con un hisopo? ¿Qué es el hisopo? El rey David nos da una vislumbre de esto. Por ejemplo, allí en el Salmo 21, cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era una figura que se utilizaba con una vara de madera muy larga para ayudar para limpiar a los leprosos. No podíamos estar cerca, no podían estar cerca de los leprosos, tenían que guardar el distanciamiento. Sin embargo, no se olvidaban de los leprosos y utilizaban un hisopo en la punta de la vara para alcanzar a sanar sus heridas, a limpiarlos, a purificarlos. David está diciendo en el Salmo 51, yo soy tan miserable, soy peor que un leproso, purifícame con hisopo. Entonces, en el fondo, esa noche el pueblo tenía que vivir una experiencia de purificación y de limpieza, de justificación que hace parte de la vida del ser humano. La purificación, como la justificación del ser humano, no se logra por medios o estrategias que nosotros podamos planificar, iglesia. Solamente podemos ser justificados, solamente podemos ser limpiados por la sangre de Cristo. Este tiempo es el tiempo donde cada hijo de Dios tiene que hacer suya una verdadera limpieza de purificación en su vida, donde lo espurio se vaya, donde aquello que no es santificado se vaya, donde aquello que no representa nada para el reino de los cielos se vaya. El cordero debía ser preparado entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De la misma manera, había de quebrarse un hueso del cordero de Dios. Juan 19:36 dice que no se le quebró ningún hueso a Cristo, porque nosotros hemos de ser justificados por medio del Cordero, por medio de Cristo, ese Cordero que comió aquella familia esa noche representaba a Cristo. Hoy necesitamos más que nunca hacer nuestra la carne del Cordero espiritualmente, como dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, a ese Jesús busca. La carne debía comerse para alcanzar el perdón de nuestros pecados. No basta creer en Cristo, iglesia. Por medio de su palabra podemos recibir constantemente la fuerza, el alimento espiritual por medio de la fe.
Entonces necesitamos hacer nuestra, alimentarnos espiritualmente, la comunión con Dios. El problema de la odicense, el problema del creyente de este tiempo, iglesia querida, es que no tiene tiempo para sentarse a la mesa con Jesús. Y lo peor de todo es que es ciego y no se da cuenta de su condición. Es un miserable, dice Apocalipsis. Es un desnudo. No escucha la voz de Jesús. Jesús está llamando, pero él está ciego. No ve su condición. No tiene tiempo para aceptarse. No tiene tiempo para alimentarse porque tiene tiempo para muchas cosas, para los amigos, para el trabajo, para la diversión, para el entretenimiento, para la distracción, pero no tiene tiempo para Jesús. ¿Puede haber fuerza y vitalidad en alguien que no haya consumido alimento? Por supuesto que no, iglesia. De la misma manera, no podrá haber vitalidad en el pueblo de Dios a menos que la palabra de Dios esté cayendo sobre nosotros, a menos que su alimento de su palabra esté fortaleciendo a cada miembro de iglesia, a menos que se haga carnes en nosotros su palabra, en nuestros actos, en conductas, sean una expresión de esa palabra que está siendo comida cada mañana. Aquella noche tenían que comer el cordero con hierbas amargas y tú dices, ¿qué tiene que ver las hierbas amargas? Ser un recordatorio de la amargura, de la esclavitud, de la servidumbre sufrida en Egipto. De la misma manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con un corazón contrito a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra condición, sin olvidar de dónde nos ha sacado el Señor, iglesia. No podemos jugar con nuestra protección y con nuestra salvación. No olvide, creer no es suficiente. Entonces, de alguna manera, las hierbas amargas buscaban marcar en su vida un impacto para que recordaran aquella noche con gratitud el resto de sus vidas. El pan sin levadura, lo ordenado la ley de la Pascua, no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara la fiesta. Era un símbolo de pecado, de lo superficial, de lo superfluo, de lo vano, de una masa irreal, de algo falso. Ustedes saben, la levadura es un fermento realmente. Entonces se equipara la levadura con el pecado. La vida cristiana en este tiempo, previa a la liberación del pueblo de Dios, no puede ser superflua, no puede ser una masa falsa. Y ese es el problema de la odicense, ¿no? Que aparenta ser lo que no es. Es como el pan que entre más levadura tiene, más grande se ve, pero en realidad no significa nada el tamaño porque es pura levadura. Entonces, cuando nosotros vamos viendo estos detalles lentamente en esta historia, vamos a descubrir, iglesia, que las indicaciones estaban dadas para el pueblo de Israel completamente, claramente, todo esto estaba allí. No era suficiente pertenecer al pueblo de Israel. Escúchame bien, no era suficiente pertenecer al pueblo de Israel. Era necesario seguir las indicaciones para que las plagas no le alcanzaran. Era necesario ser obediente. Ahora hay un detalle todavía allí en el capítulo 12. Hay un detalle, no sé si ya lo vistes, y tiene que ver con las familias, ¿no? Cuando Moisés instruye al pueblo, Dios le dice que si el cordero era muy grande, debían comerlo con la familia más cercana. Interesante ese detalle. Y yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si esas personas no tenían buena relación con esa familia? Porque hoy todavía en el mundo cristiano la arrogancia, el orgullo de muchos cristianos que esperan la venida de Cristo, se dan el lujo de tener este tipo de rompimientos, incluso con familiares. Porque debemos comer el cordero con urgencia y estar listos y preparados si es que realmente esperamos la liberación. Entonces la familia tenía que creer en la protección divina y como evidencia tenían que obedecer las indicaciones. La vida práctica esa noche debía evidenciar la gravedad del tiempo que estaban viviendo. Permíteme hacer una crítica a mi iglesia. A veces podré pensar que lamentablemente todavía en el pueblo de Dios parecemos no ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Voy a hacer un paréntesis aquí, me voy a meter al rancho. Este tiempo que vivimos es la realidad que nos tocó. No sabemos si tendremos mejores condiciones después. Alemania está en la cuarta ola.
No sabemos si algún día nosotros en Chile volvemos a cuarentena otra vez y tendremos que esperar otro año y medio más. Esta es la condición en la que nos tocó adorar a Dios. Esta, con aforo limitado. Si no entran los 40 hermanos, bueno, entren dos de a 20, dos grupos de 20, pero algunos hermanos dicen, no, si no es en primer turno, yo no voy. Arrogancia, orgullo. Este es el tiempo que nos tocó. Pero también tengo que admitir que la pandemia ha generado un adormecimiento espiritual, una pereza espiritual, una apatía espiritual, como si la nueva normalidad también se aplicara al plano espiritual. El dejar de ir al templo para muchos fue perder hábitos de oración, no solamente de ir al templo, o quizás una experiencia que ha desnudado realmente lo que había. Experiencia de algunos cristianos que solamente dependían del culto. Y ahora que el culto no está en el templo, no queda nada. Y cuesta trabajo reponerse, volver a levantarse. Iglesia, ¿estamos siendo conscientes de los tiempos que estamos viviendo? ¿Estamos aprendiendo realmente lo que Dios quiere que aprendamos de esta pandemia? ¿Estamos siendo conscientes? Solamente cuando el médico nos dice que tenemos una enfermedad complicada, es que nosotros muchas veces tomamos las decisiones de hacer los cambios de hábitos en nuestras vidas. Mientras tanto, no lo hacemos. Ahora, permíteme decirte algo esta noche. Las plagas de Egipto serán repetidas en el tiempo de final solamente sobre los impíos. El pueblo de Dios también debe tener la misma preparación y con sentido de urgencia. No por ser parte de la iglesia seremos salvos, a menos que obedezcamos las indicaciones de Dios y estemos atentos a las profecías y actuemos en proporción al tiempo en que vivimos. Hay muchas personas que están muy seguras y confiadas, aunque no están siendo obedientes a las indicaciones del Espíritu de profecía y de la palabra de Dios. Hay gente fiel, hay gente íntegra, hay gente santa en la iglesia, en el pueblo de Dios, pero también los hay que no están siendo fieles ni están siendo obedientes a Dios. Hay quienes no pueden sentarse a comer el cordero con su vecino, con su familia más cercana. Que tienen problemas no resueltos, porque el orgullo es una barrera que lo impide. No podemos en este tiempo, familia, jugar o descuidar la protección de Dios. Se supone que al comer el cordero aquella noche, siguiendo las indicaciones de Moisés, todo miembro de Israel estaría justificado. Pero yo hago una pregunta esta noche. ¿Qué hubiera pasado si una casa de Israel solamente sacrificaba el cordero, pero no cumplía las otras condiciones? Estamos acostumbrados, ¿no? En mi iglesia, eventualmente escucho personas que justifican, que reclaman, que cuestionan. Mi iglesia adventista. La sierva del Señor dice, no bastaba con la muerte del Cordero Pascual. Había que rociar la sangre en los postes de las puertas. Debemos creer no solamente porque Cristo murió por el mundo, sino porque murió por cada uno de manera individual. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Iglesia, lo que estoy diciendo aquí esta noche es lo siguiente, hermanos amados. Necesitamos ir más allá de la experiencia superficial que muchas veces nosotros tenemos en la vida espiritual hoy día. No basta con la muerte del Cordero Pascual. Alguien esa noche puede haber dicho, papá, yo llego después de las 12 de la noche. No, coman ustedes, yo tengo que llegar tarde porque tengo un examen. No, coman ustedes porque tengo un trabajo, una licitación que hacer. Todos los miembros de la familia enfocados en la urgencia, en lo que estaba por suceder esa noche, porque Dios lo había ordenado. Hermanos queridos, la sierva del Señor sigue diciendo, si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no
hubieran rociado los postes de la casa con la sangre o hubieran salido algunas fuera de sus casas, no hubieran estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho lo necesario, pero su sinceridad no los había salvado. Aquellos que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor, aun cuando Dios no había diseñado la muerte del pueblo de Israel. Aquellos desobedientes pudieron haber sido o haber sufrido los castigos que estaban destinados para Egipto. Esa noche difícil para la tierra, familia y querida iglesia, todos los miembros del pueblo tenían que tener el mismo sentir, la familia el mismo sentir. A la hora señalada vendría el juicio sobre Egipto y sus gobernantes. Y todo el pueblo de Dios debía estar en sus casas con el espíritu adecuado, comiendo en silencio, con sentido de urgencia. En minutos estaban a punto de ser liberados del yugo opresor, de aquella oración que hicieron al principio por años atrás, hasta que Dios envió al profeta Moisés para liberarlo, fue respondida. Esa noche verían la realidad de sus sueños, la esperanza soñada por tanto tiempo y que muchos de sus queridos padres no vieron. Esta noche esa generación tenía la oportunidad de ser testigos de esa maravillosa liberación. Aquella noche fue la linda oportunidad para que los miembros de la familia se unieran, experimentaran la reconciliación, el perdón. Esa fue una experiencia de comunión los unos con los otros. Fue una experiencia de gratitud con Dios. Fue una experiencia maravillosa de la familia que reunida alrededor de la mesa estaban esperando de manera unánime la manifestación de la liberación divina. Habían matado al cordero, habían sacrificado al cordero, habían obedecido las indicaciones, habían sido justificados por fe, ahora estaban listos para la liberación. Dice la Biblia en Éxodo 12:27 que cuando el pueblo escuchó estas indicaciones, el pueblo se inclinó y adoró. Amada iglesia, querida amada iglesia, estamos muy prontos a nuestra liberación. Hemos vivido la opresión del pecado en esta tierra. Hemos sido testigos de cómo el enemigo ha conquistado este mundo. Hemos visto cómo se cercenan las libertades. Hemos visto cómo los poderes de esta tierra comienzan a echar por tierra la verdad. Hemos visto cómo últimamente en diferentes partes del mundo comienzan a levantarse filosofías que destruyen la familia, la autoridad de la palabra, la autoridad del matrimonio. Hemos visto en nuestros propios ojos en esta generación cómo este mundo se ha sumergido en las mayor profundas tinieblas. Y hemos visto también en esta pandemia cómo se pueden coartar muy fácilmente las libertades, incluso de adoración, sin que nos demos cuenta. Muy pronto llegará nuestra liberación, la liberación de Cristo, el Cordero Pascual. Ahora, el Dios, el Jesucristo, el Rey de Reyes, muy pronto abandonará su tarea mediadora en el cielo y vendrá a esta tierra para traer los juicios. Y yo pregunto, ¿cómo esperaremos a Jesús? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo esperas a Jesús esta noche, si vendría esta noche? ¿Cómo tu familia espera a Jesús? ¿Cómo tu iglesia espera a Jesús? ¿Cómo este mundo espera a Jesús? Lo estamos esperando con la actitud de las 5 vírgenes prudentes que, entendiendo la proximidad de la llegada del esposo, echaron aceite extra por si acaso. O estamos relajados, dormidos, desconcentrados, como las 5 vírgenes fatuas, necias, que le dio lo mismo, porque pensaron que siempre habrá un futuro para hacer las cosas. No, este es el tiempo. La Biblia dice que todas cabecearon y durmieron, sí, pero el haber guardado aceite extra hizo la gran diferencia. Y cuando salieron a comprar las insensatas, el novio llegó y entraron con él los que estaban preparados, y las insensatas se quedaron fuera, aun cuando habían sido invitadas también a la fiesta, aun cuando estaban esperando a la fiesta, aun cuando tenían un lugar dentro de la fiesta, se quedaron fuera porque no aprovecharon el tiempo para echar el aceite extra en sus vidas. Iglesia, no esperemos un momento mejor
para echarle aceite del Espíritu Santo a nuestras vidas. Este es el tiempo para acercarnos al Señor, para corregir lo que tengamos que corregir, para ser obedientes donde no hemos sido obedientes, para pedirle al Señor que concentre nuestra vida en su palabra, no en lo que hemos estado observando, en las conductas de los seres humanos. Concentrémonos en la palabra de Dios, en Cristo, y si hay cosas que no entiende, arréglalo con Cristo. Pero aprovecha este tiempo para encontrarte con el Señor, porque este es un tiempo de preparación. Pronto vendrá sobre nuestra tierra la liberación. Pronto vendrá, y el Señor quiere que vayamos, que su pueblo vaya con él y que ninguno se pierda. Efesio, vuelvo a citar la palabra de Efesio. El apóstol Pablo, cuando dijo allí de forma maravillosa: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz. Gloria a Dios. En esta noche yo quisiera hacerte una invitación a que aprietes tus zapatos, a que ciñas tu cintura, a que comas pan a prisa, a que en otras palabras le digas al Señor: Señor, yo quiero que me des la actitud adecuada, quiero estar preparado para la liberación, espero mi liberación y voy a prepararme para ella. Si este es tu deseo esta noche, allí en el chat, allí en el Zoom donde estés, levanta tu manito y di: yo quiero prepararme para mi liberación. Mientras tú haces ese pacto allí o esa manifestación con el Señor, voy a leer este texto de la sierva del Señor que dice: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres, pensadores de todas las clases. Mira qué interesante. Pensadores de todas las clases, los ideólogos, los que van pensando antes que las cosas sucedan, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observen las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Historia de profetas y reyes. Y entonces concluye ella: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos, dice la sierva del Señor. Serán muy rápidos. Y en estos últimos 2 minutos quisiera preguntar cómo vamos a aprovechar el tiempo entonces. En primer lugar, ¿quieres aprovechar bien el tiempo? Entonces, sé consciente de cuál es tu respuesta, cuál es tu actitud, cuál ha sido tu postura hasta aquí frente a los tiempos que estamos viviendo. ¿Estás orando más? ¿Estás estudiando más? ¿Estás haciendo cambios decisivos en tu vida? ¿Estás adorando más al Señor? Elimina el miedo de tu vida, elimina la apatía, elimina el enfriamiento espiritual, acércate al Señor. El mundo está cambiando para mal. El pueblo de Dios debe hacerlo para bien. Dios ha asegurado liberación para tu vida. Dios ha asegurado liberación para el pueblo de Dios. Dios ha asegurado un veredicto liberador para aquellos que han creído en Él. Dios ha prometido sellar a su pueblo para protegerlo de los momentos finales que ha de vivir nuestro mundo. ¿Cómo lo esperamos? ¿Cuál es la actitud con la que estamos teniendo? ¿De qué manera esperamos al Señor? Esta noche quiero invitarte una vez más a que le digas al Señor: querido Dios, yo me preparo porque quiero mi liberación.
Ayúdame a salir de este enfriamiento espiritual, de esta apatía espiritual, Señor. Restaura mi fe y mi confianza. Dame nuevas fuerzas. Permíteme escuchar tu voz, Señor. Dejé de escuchar tu voz hace rato. Dejé de escuchar el latido del corazón de tu presencia en mi vida hace rato, Señor. Por favor, si necesitas que Dios vuelva a hablarte, dile, Señor, háblame. Pero vuelve a posesionar tu espíritu y que el aceite de tu presencia encienda de nuevo mi lámpara y me prepare para encontrarme contigo. Amén. Amén. Cierra tus ojos, permíteme orar por ti. Querido Dios y Padre, esta noche hemos estudiado tu palabra, hemos reflexionado sobre la situación de este mundo difícil. Entendemos, Señor, que la noche se hace más oscura, pero también entendemos que nuestra redención está cerca, que nuestra esperanza está pronto, Señor, a realizarse. Dijo Jesús que cuando estas cosas comenzaran a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero esta noche, Señor, también hemos pensado, hemos reflexionado sobre de qué manera te estamos esperando. Es probable que alguien en esta noche haya llegado a escuchar tu palabra en esta mañana en Australia, haya llegado a escuchar tu palabra, Señor, con dudas, con frialdad, con apatía. Te pedimos que tu Espíritu Santo responda a su oración, a su deseo, a su decisión. Vuelve a llenar su vida de tu presencia. Vuelve a encender su vida con la luz de tu presencia y de tu Espíritu, Señor. Y renueva, como lo pidió el salmista, un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Y danos la actitud adecuada, la postura adecuada para leer los tiempos que vivimos y para estar preparados para encontrarnos contigo. Bendice a esta amada iglesia, Señor. Bendice también a cada familia, cada joven, señorita, a cada adulto, cada padre, madre, esposo, Señor, bendícelos. Bendice al pastor Leandro, a Gaby, bendice a sus líderes, a sus ancianos, que juntos, Señor, al mirarte a ti, encuentren la fortaleza para prepararse y tener la actitud adecuada para enfrentar los días que vendrán y para ir contigo a la tierra nueva. Pedimos tu bendición esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.